Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Historias de Terror. Sé que muchos de ustedes utilizan estos episodios para quedarse dormidos, así que, antes de que se entreguen al sueño, me encantaría que dejaran un comentario diciéndome desde dónde están escuchando en el mundo. Además, no olviden darle me gusta y suscribirse si están disfrutando de los episodios. Gracias por estar aquí. Historia 1. Cuando tenía 15 años, mis padres decidieron ir a visitar a mi tío. Yo no quería acompañarlos. Prefería quedarme en casa y pasar el rato con mi mejor amigo, Alex. Vivíamos en un vecindario bastante tranquilo, donde casi nunca ocurría ningún crimen, así que mis padres me dieron permiso para quedarme solo en casa y también invitar a Alex. Mi mamá dejó una nota en el refrigerador con todos los números de emergencia y mi papá me pidió que lo llamara si sucedía cualquier cosa. Les aseguré que todo estaría bien, que Alex y yo solo íbamos a jugar videojuegos y pediríamos una pizza después. Llamé a Alex y llegó a mi casa unos 15 minutos después. Jugamos UFC en mi PS4 durante 2 horas y luego comimos pizza. Después de la comida nos quedamos sentados en la sala charlando de cosas al azar. En algún momento comenzamos a hablar de chicas. Alex mencionó un sitio web donde podías hablar con personas desconocidas, llamado Omegle. Me dijo que había conocido a algunas chicas allí, así que decidimos meternos a ver qué tal. Durante los primeros 30 minutos no nos aparecieron chicas. Ya nos estábamos aburriendo, y justo cuando estaba a punto de cerrar la página, aparecieron 2 chicas en la pantalla. Eran de nuestra edad, quizá un poco mayores. Comenzamos a hablarles, pero ellas solo escribían. Podíamos ver que intentaban hablar, pero no las escuchábamos. Les dijimos que encendieran su micrófono, pero respondieron que no tenían uno. Aún así, seguimos conversando. Les dijimos que estábamos solos en casa, y ellas dijeron que también. Además, mencionaron que vivían en la misma ciudad que nosotros y hasta en la misma zona. Eso nos pareció raro porque nuestra ciudad es pequeña y nunca las habíamos visto antes. Después de unos 15 minutos más de charla, nos dijeron que les parecíamos lindos y que deberíamos vernos algún día. Nos sorprendió porque normalmente las chicas no suelen proponernos eso. Entonces Alex les dio su usuario de Snapchat. Apenas escribió su nombre de usuario, la conexión se cortó. Nos desanimamos mucho, ni siquiera llegamos a saber sus nombres. Así que cerramos mi laptop y volvimos a jugar en el PS4. Pasó un rato, y mientras seguíamos con los videojuegos, Alex sacó su celular. Acababa de recibir un mensaje por Snapchat de alguien con el nombre de usuario Anaxoxo99. Lo abrió, y era una foto de las 2 chicas que habíamos visto en Omegle. Estaban caminando por la calle y el mensaje decía: ¿podemos ir a verlos y pasar el rato? Alex me miró de inmediato. No dijo nada, pero sabía lo que estaba pensando. Le dije que no. No le agradó la respuesta, pero lo entendió. Aún así les escribió diciendo que no podían venir, que mejor otro día. Unos minutos después respondieron: ¿podemos vernos en el parque entonces? Alex me preguntó si quería ir al parque a verlas. El parque quedaba a solo 10 minutos caminando desde mi casa, pero aún así le dije que no. En ese punto Alex ya estaba un poco molesto y dijo que iría con o sin mí. Tal vez tenía razón. ¿De verdad iba a dejar pasar una oportunidad como esa? Miré mi reloj, eran las 10:30 de la noche. No era tan tarde y además, un amigo de mi papá vivía justo al lado del parque. Así que accedí, pero con una condición. Si algo nos parecía raro, volveríamos de inmediato. Alex estuvo de acuerdo. Les mandó un mensaje diciendo que íbamos camino al parque. Ellas respondieron que nos esperaban en la zona de juegos para niños. Salimos de mi casa y comenzamos a caminar. Durante todo el trayecto no podía dejar de pensar: ¿qué pasa si algo sale mal? Ni siquiera conocemos a esas chicas, ¿y qué tal si alguien más está con ellas? No dije nada en voz alta porque Alex seguramente diría que estoy siendo paranoico. Después de unos 10 minutos llegamos al parque. La zona de juegos infantiles estaba un poco metida dentro del parque, así que le pedí a Alex que les dijera que vinieran a la entrada principal
ya que ya estábamos ahí. Pero él solo dijo, «Vamos, hombre», y les escribió que ya habíamos llegado. Un minuto después llegamos al área de juegos. No había nadie. Le pregunté a Alex si respondieron al último mensaje. Dijo que no, que solo lo habían abierto. Esperamos unos minutos más, pero no había ni rastro de las chicas. Estábamos completamente solos en el parque. Le dije a Alex que seguramente solo estaban jugando con nosotros, que mejor volviéramos a casa. Pero él quería esperar un poco más. Pasó un minuto más y escuchamos pasos detrás de nosotros. Al darnos vuelta vimos a un hombre vestido completamente de negro, parado detrás de un árbol. Nos miraba con una sonrisa escalofriante en la cara. Le dije a Alex que debíamos irnos de inmediato, que esto no era buena idea. Él estuvo de acuerdo. Empezamos a caminar hacia mi casa, pero yo no dejaba de mirar hacia atrás. Y ahí estaba. El tipo nos seguía. Se lo dije a Alex y sin pensarlo empezamos a correr. Justo cuando llegamos a la entrada del parque, el hombre me agarró del brazo y empezó a gritar de una manera demencial. Yo gritaba y pataleaba, tratando de que me soltara. Llamaba a Alex para que me ayudara, pero él había salido corriendo. El sujeto intentaba arrastrarme de nuevo hacia dentro del parque. Yo gritaba con todas mis fuerzas, y entonces vi luces rojas y azules. El hombre también debió verlas, porque enseguida me soltó y huyó corriendo hacia el interior del parque. Corrí en dirección a mi casa, y un oficial de policía me interceptó. Le conté todo lo que había pasado, y él llamó a mis padres. Me llevó a la estación para esperar a que llegaran. Una hora después mis padres llegaron. El oficial les contó lo sucedido, y yo también. Mi papá preguntó si lograron atrapar al tipo, pero dijeron que aún lo estaban buscando. Cuando llegamos a casa, mis padres estaban aliviados de que no me hubiera pasado nada grave, pero seguían muy molestos conmigo por haber salido a encontrarme con unas chicas desconocidas de internet. Me dijeron que me fuera a dormir, que todo estaría bien. Al día siguiente, Alex vino a mi casa con su papá. Se disculpó por haber salido corriendo la noche anterior. También dijo que al llegar a casa y revisar su Snapchat, ya no había rastro de Anaxoxo 99. Era como si nunca hubiera existido. Historia 2. Para dar un poco de contexto, soy un adolescente, y esto ocurrió cuando tenía aproximadamente 17 años. En esa época solía ver muchos videos en YouTube sobre historias de terror en Omegle y bromas extrañas. No es que yo fuera particularmente valiente ni nada por el estilo, pero cuando me aburría, a veces terminaba haciendo cosas bastante extremas solo por entretenerme. Después de pensarlo un rato reuní algo de valor y decidí meterme en Omegle. Quería hacer algo gracioso, así que me propuse no responderle a nadie, pasara lo que pasara. Fue entonces cuando apareció un tipo en la pantalla que no dejaba de decirme que hablara, o si no. Como todo adolescente quise hacerlo enojar, así que le escribí por el chat preguntándole qué haría si no lo hacía. Él solo respondió, «Deberías hablar más», y se desconectó. Me sentí un poco orgulloso de mí mismo por haber sido un idiota con él, pero al mismo tiempo algo inquieto. Así que cerré Omegle y me puse a trabajar en la tarea que tenía pendiente para el día siguiente. Llevaba apenas unos minutos en eso cuando mis perros comenzaron a ladrar. Y no se callaban ni siquiera cuando les decía que se calmaran. Supuse que quizá alguien había hecho algún ruido fuerte afuera o incluso que habían usado un silbato para perros. Después de tranquilizar a los perros y volver a concentrarme en mis deberes, escuché algo. Esta vez fue un golpe en la puerta trasera de la casa. Esa puerta da a un patio cercado por una reja de unos 1,20 metros de altura con una cerradura. La única forma de entrar allí es teniendo una llave o saltando la reja. Me asomé por la ventana y estuve mirando por unos 10 minutos, pero no vi a nadie. Entonces llamé a mi papá y le conté todo lo que había pasado. Él me dijo que cuando llegara a casa daría una vuelta para revisar. Acepté su respuesta, ya que él es médico y siempre está muy ocupado. Pasó una media hora. Mis perros estaban fuera de nuevo y entonces escuché un golpe fuerte junto a la puerta.
Miré alrededor y vi una piedra con una nota pegada. Justo después oí a mis perros ladrar en el camino de entrada a la casa. La nota decía: sé dónde vives. Jamás en mi vida me había sentido tan aterrorizado. Me sentía afortunado de tener 3 perros en casa todo el tiempo. No soy de los que muestran mucho sus emociones ni me asusto fácilmente, pero eso me dejó helado. Estaba temblando y a punto de llamar a la policía. ¿Fue todo una simple coincidencia o de verdad el mismo tipo de Omegle logró averiguar dónde vivo? Historia 3. Cuando mis amigos y yo teníamos 15 años, solíamos meternos mucho en Omegle. Seguro que la mayoría ya sabe qué es Omegle, pero por si acaso, es una página web de chats que te empareja con una persona al azar para tener una conversación uno a uno. Puedes desconectarte en cualquier momento y comenzar una nueva charla con alguien diferente. En ese entonces, el sitio todavía estaba en su mejor momento, con alrededor de 150,000 personas conectadas en todo momento. Nos encantaba molestar a la gente, inventarnos historias absurdas y fingir ser quienes no éramos. Éramos jóvenes, inmaduros y con un sentido del humor bastante cuestionable. Un día decidimos hacer algo completamente fuera de lugar. Nuestra broma de ese día consistía en decirles a desconocidos que teníamos niños encerrados en el sótano. Por alguna razón absurda, eso nos parecía lo más gracioso del mundo a nuestros 15 años. Pensábamos que las reacciones iban a ser divertidísimas. Se lo dijimos a 1 o 2 personas y simplemente se desconectaron sin decir nada. Pero luego nos emparejaron con otro usuario que o bien estaba realmente preocupado o quería seguirnos la corriente con ese mensaje espeluznante. Le soltamos la misma broma del día. El extraño respondió preguntándonos por qué seríamos tan despreciables y dijo que iba a llamar a la policía. Nos reímos y nos desconectamos rápidamente. Nos conectamos con otra persona, pero esta vez el primer mensaje que apareció nos dejó helados. ¿Cómo están los niños en tu sótano? Nos quedamos paralizados del susto y cerramos el chat al instante. Intentamos reírnos para quitarle importancia y nos conectamos de nuevo. Pero mientras hablábamos con otro usuario, apareció otro mensaje en el chat que decía: sigo esperando que me cuentes sobre esos niños. Decidimos cerrar esa conversación también y volver a probar una vez más. El último mensaje que vimos antes de cerrar todo fue: todavía estoy aquí y sigo esperando tu respuesta. En ese momento se nos encendió una alarma interna y finalmente decidimos alejarnos de la computadora por un rato. Recuerdo que me preocupaba mucho que esa persona realmente hubiera llamado a la policía. Por suerte nunca pasó nada después de eso. Desde ese día dejamos de usar Omegle con tanta frecuencia. Hasta el día de hoy me sigo preguntando si se trataba de un moderador del sitio que tenía la capacidad de reconectarse con nosotros, o alguien con habilidades para hackear el sistema. Estoy casi seguro de que lo que le dijimos a esa persona la asustó tanto como ella nos asustó a nosotros. En resumen, aprendimos una lección muy valiosa. No éramos tan graciosos como creíamos ser. Historia 4. Algunos de ustedes quizás han escuchado hablar de una página llamada omegle.com. Si no, es un sitio web de chats anónimos al que la gente entra cuando está aburrida. Tú decides si quieres compartir tu información personal o no, y puedes salirte de una conversación y empezar otra con solo un clic. Allá por 2012, yo usaba mucho esa página porque solía sentirme solo. Había tenido algunas conversaciones agradables en el pasado, así que no lo veía como algo malo. Tenía 16 años en ese entonces, y fue ahí donde conocí a Emily. Era una chica divertida, con la que resultaba muy fácil hablar. Desde el primer momento sentí como si hubiéramos sido amigos desde siempre. Le di mi Skype y toda mi información para poder seguir hablando con ella. Muy pronto hablábamos todos los días, a todas horas, durante varios meses a través de Omegle. Me dijo que vivía en Gales, lo cual me pareció genial porque jamás había hablado con alguien de allá. Pensé que era la mejor amiga que había tenido jamás. Hablábamos de todo lo que pasaba en nuestras vidas.
Me contaba historias alocadas de las cosas que hacía con sus amigas. Hablábamos de cosas típicas de chicas, y a veces me despertaba con imágenes hechas en Photoshop de nosotras con gatos, acompañadas de juegos de palabras bastante tontos, tipo mejores amigas por siempre, o cosas así. Nos escribíamos constantemente, pero yo quería llamarla o hacer videollamadas. Ella me dijo que había tenido una pelea con su padrastro y que él había lanzado su laptop contra la pared, rompiendo la cámara. Pensé, bueno, al menos puede escribirme por Skype y yo puedo hablar por video y voz para que al menos me vea. ¿Por qué no? Cuando lo hicimos, no paraba de decir lo celosa que estaba de mí, diciéndome que dejara de ser tan hermosa. Me halagaba mucho, aunque yo pensaba que ella era preciosa en sus fotos, así que no entendía por qué tendría celos de mí. Emily era bastante dependiente emocionalmente. Siempre quería mi atención y se enojaba si me quedaba dormida o no le contestaba lo suficientemente rápido. También empezó a hacer comentarios extraños sobre su cuerpo. Decía que pensaba que tenía una vagina fea, que le preocupaba y que parecía una ranura para monedas. Me preguntaba si podía mostrármela para que le dijera si era rara. Yo solo le decía que seguramente estaba bien, que no se preocupara. Una vez dijo: apuesto a que la tuya tiene chispas y magia. Sentía que intentaba que le mandara una foto. No lo hice. Cambié de tema. Emily también me hablaba de un chico del supermercado donde trabajaba, del que tenía un gran flechazo, pero era demasiado tímida para decirle algo. La animé mucho durante esa etapa hasta que por fin se atrevió a invitarlo a salir. Esa misma noche de repente me preguntó algo fuera de contexto. Si yo fuera un chico, ¿qué nombre crees que tendría? En ese momento sentí un vacío en el estómago. Nunca había escuchado su voz ni hecho una videollamada con ella. ¿Y si en realidad era un chico todo este tiempo? ¿Podía ser? No, seguro solo me estaba asustando a propósito. Siempre buscaba sacarme alguna reacción. Además, las fotos coincidían con todo lo que decía. No había razón para preocuparme, ¿verdad? Decidí seguirle la corriente. John. Esperaba que dijeras Jacob, respondió. Eso me pareció raro, pero una vez más lo atribuí a que solo estaba siendo ella misma, con su forma peculiar de ser, y seguimos hablando de otras cosas. Le dije que casi me asustaba con eso y se rió, pidiéndome disculpas. Una noche estábamos hablando como siempre. Me preguntó en qué estado vivía. Se lo dije pensando que tal vez quería buscar cómo se veía comparado con donde vivía ella. Entonces me dice: «Estás a solo 500 millas de mí». Le respondí: «No, eso no puede ser». Y ella me contesta: «Sí, busca esta escuela». Efectivamente estaba en Alabama, pero cualquiera puede buscar una escuela en Google Maps, así que pensé que solo estaba inventando para seguir bromeando. Entonces me dijo que había arreglado su cámara y que podíamos hacer una videollamada esa misma noche si quería. Acepté encantada. Habíamos hablado durante 2 meses y por fin iba a verla, más allá de fotos y mensajes. Me instalé en la sala, preparé todo y la llamé. ¿Sabes ese momento en que te congelas del miedo y todo parece ir en cámara lenta? Eso sentí en el primer segundo en que vi quién contestó. Pensé, tal vez es su hermano o un amigo. Iba a mover la cámara hacia ella. Pero no, era solo él. Yo estaba paralizada y sin palabras. Él tomó una de sus laptops y se conectó como Emily para mostrarme que había estado haciéndose pasar por ella todo ese tiempo. No dijo ni una palabra. Luego sacó una cámara y la apuntó hacia mí. En ese momento reaccioné y cerré la llamada antes de que pudiera tomarme una foto. ¿Por qué sacó la cámara? No lo sé. Intentaba procesar todo con el corazón latiéndome a 1000 por hora. Aunque probablemente no estaba cerca físicamente, la sensación era igual de aterradora y perturbadora. Respiré profundo y decidí buscar respuestas. Le escribí simplemente: «¿Por qué?». Y respondió: «Mis amigos me retaron a hacerme pasar por una chica en Omegle, pero me pareciste muy genial, así que seguí con todo. Dejé de hablar con los demás, solo quería seguir hablando contigo».
Adivina cómo se llamaba. Jacob. Tenía 21 años y vivía en Alabama. No podía entender cómo logró mantener toda esa vida falsa como Emily, día tras día, incluso teniendo fotos que hacían que todo pareciera real. Era como si Emily realmente hubiera existido y hubiera muerto esa noche. Esa chica de las fotos, ¿quién era en realidad? Lo más extraño de todo es que, a veces, siento como si Emily aún estuviera por ahí, pero sé que no existe. Historia 5. Una lección que nunca olvidaré. Soy una chica muy joven, apenas en 6º grado. No era tonta. Bueno, quizás un poco todavía lo soy. Así que por favor, no me den otro sermón sobre seguridad en Internet. La verdad es que ya lo sé todo, pero aún así tomé esta decisión. Sé que fue una idea terrible y juro que nunca volverá a pasar. Bien, comencemos. Durante las vacaciones de invierno estaba aburridísima. Tenía la tablet que me regalaron en Navidad, junto con un teclado Bluetooth, pero no quería dormir. Recordé haber visto muchos videos de bromas en YouTube sobre un sitio llamado Omegle. Por si no lo conocen, Omegle es una página gratuita con una versión segura para mayores de 13 años y otra versión es inapropiada, que existe por razones obvias y asquerosas. Aunque por alguna razón perturbadora, algunos hombres prefieren meterse en la versión segura para mostrarle a las chicas su anaconda. El sitio te mantiene anónimo por seguridad y advierte que no debes compartir información personal. Pero yo, en mi infinita brillantez, pensé, ¿por qué no hablar con extraños a medianoche? ¿Qué podría salir mal? La respuesta, todo. Y lo aprendí de la peor manera. Esta fue la segunda vez que usé Omegle. Era el 2 de enero, ya bien entrada la madrugada, y me conecté. En el cuadro de intereses puse 5 Souls. Después de varios chats apareció una chica que decía tener 13 años. Sabía que era falso, pero no me fui. La chica empezó a pedirme información personal. Inventé todo, excepto mi edad. ¡Qué vergüenza! Ella dijo, genial, yo tengo 13, solo soy un año mayor que tú. Luego empezó a insistir en que le mostrara mi cuerpo desnudo, ofreciéndose a hacer lo mismo. Obvio me negué, y el asqueroso detrás de la pantalla se enfureció. Resulta que me había estado grabando todo el tiempo desde su computadora. Lo reprodujo en la pantalla y vi un video de mí tomando agua de mi botella. Una imagen que con un poco de edición podía convertirse en algo horrible. Le dije que estaba enfermo y él solo respondió, no. Y aquí viene lo genial. En lugar de salir del chat, agarré mi teléfono, seguí hablando con él y grabé sus amenazas. Me dijo que si no le mostraba mi cuerpo, editaría el video para hacerlo ver inapropiado. Cuando me negué me dio 2 opciones, mostrarme desnuda, satisfacer su fetiche de baño. Sí, asqueroso. Como no respondí, pensó que no entendía y lo explicó. Seguí en silencio y finalmente se fue con un, supongo que ya elegiste. Adiós. Al principio no le di importancia. No es tan listo como para hacerlo, pensé. Pero luego empecé a asustarme. Lloré en silencio para que mi papá y su amigo, en la habitación de al lado, no me escucharan. Subí los videos a mi Instagram privado, que no debía tener, donde solo seguía a compañeros de escuela. Pedí ayuda, pero casi nadie estaba en línea, solo 2 personas. Así que me salvé de la vergüenza masiva. Una de ellas era mi hermanastra Val, de 13 años, y la otra, una amiga del colegio. Mi amiga tomó capturas y me preguntó qué pasaba. Se lo conté y me dijo que llamara a la policía. Con mucho miedo lo hice. La operadora fue amable, pero la oficial que llegó, no tanto. Me regañó y se fue diciendo que no podían arrestarlo porque yo permití que pasara, como si lo hubiera querido. Claro que les mostré los videos. Mi papá me dijo que estaba decepcionado y, en resumen, me quitaron todo. Me castigaron sin dispositivos. Apenas recuperé mi tablet en Pascua, después de 83 días. Mi teléfono y mi iPod roto siguen confiscados. Odio Omegle. Historia 6.
Hace un año o dos yo era uno de esos chicos que usaba Miggle para buscar sexo. Sí, admito que era un poco asqueroso. Solía chatear, luego pasaba a correos y Kik, y casi siempre terminaba en sexting o algo por el estilo. Me aseguraba de que las chicas siempre tuvieran menos de 16, porque yo tenía 15 en ese entonces. Donde vivo, los 16 son la edad legal, así que evitaba meter a nadie en problemas. Un día conocí a alguien en Kik y conectamos de inmediato. Perdón por el juego de palabras. Hablamos mucho y descubrí que era de mi misma ciudad, lo cual me emocionó mucho. En ese momento ella me dijo que tenía 22 años o algo así. Ahora que lo pienso, quizás fui el mayor idiota del mundo, porque le dije que yo tenía 16. Hablamos sobre quedar en persona y en un momento ella sacó el tema del sexo. Hasta entonces, yo solo había enviado fotos sin camiseta, que sinceramente no impresionan a nadie por razones obvias. Pero esta vez decidí mandar fotos más íntimas. Ella también me envió algunas y parecían reales, así que seguimos. Seguimos hablando hasta que un día me soltó una bomba. Dijo que estaba en una relación, pero que ellos buscaban un trío. Como un adolescente hormonal, acepté cualquier oportunidad y dije que sí. Fue entonces cuando, al parecer, ella le mostró nuestros mensajes a su novio. Recibí muchos chats sobre lo que iba a pasar y la verdad es que estaba emocionado. Pero en ese punto los dos me preguntaron si alguna vez había considerado o hecho cosas con hombres. Me asusté un poco, pero les dije que no a ambas cosas y aclaré que era heterosexual. Al principio dijeron ok, pero insistieron, preguntándome una y otra vez si estaba seguro. Ahí fue cuando empecé a sentirme inseguro e incómodo al pensar en quedar con ellos, o incluso en seguir hablando. Así que les dije que no quería seguir. Y aquí es cuando todo se puso espeluznante. Me ordenaron que no me fuera y me bombardearon con correos llenos de insultos, tanto sexuales como normales. Los ignoré todos, me asusté, pero no le di más importancia. Hasta que un día empecé a recibir mensajes y llamadas perdidas con el mismo tipo de acoso. Me aterrorizó porque nunca les había dado mi número, ni le había contado a nadie sobre esto. Eran ellos, pero ¿cómo? Los mensajes decían que enviarían mis fotos a mis padres y las publicarían para todos mis amigos si no hacía lo que me pedían. Entré en pánico. Pensé en llamar a la policía, pero temí que yo también pudiera meterme en problemas. Les pregunté qué querían, y entonces descubrí que, en realidad, había sido un solo hombre todo este tiempo. Me dijo que si no tenía sexo con él cumpliría sus amenazas. En ese momento le dije, soy menor de edad, te denunciaré por pornografía infantil. No me creyó. También le recordé que esto era chantaje. Entonces me amenazó con lastimarme, a lo que respondí, ni siquiera sabes dónde vivo. Pero me dijo el nombre de una calle cercana a mi casa. Intenté negarlo, pero no se dejó convencer. Ignoré todo durante un mes entero. Empecé a tomar rutas largas de vuelta a casa desde el colegio. Nunca salía solo, y cuando estaba en casa, cerraba todo con llave. Borré mi correo, destrocé mi tarjeta SIM y hasta me corté el pelo corto para que no me reconociera. Viví con miedo durante casi medio año antes de superarlo. Solo se lo conté a unos pocos amigos cercanos por seguridad. Esto demuestra que no puedes confiar en nadie en Internet, y menos cuando estás ahí con el mismo propósito que yo, especialmente siendo menor de edad. Historia 7. Nadie entiende realmente lo peligrosas que pueden ser las redes sociales. Es un mundo completamente diferente, donde cualquiera puede fingir ser quien quiera. Cuando ocurrió esta historia tenía 16 años. Pasaba mucho tiempo en MySpace, como cualquier adolescente de esa época. Recibía algunos mensajes de vez en cuando, pero había un chico en particular que me escribía constantemente. A veces le respondía con un «Hola, ¿qué tal?», swing sin darle mayor importancia. Un día yo y mi amiga, llamémosla Hannah, estábamos paseando por la ciudad, como siempre. Nos detuvimos en un edificio de apartamentos cerca de mi casa para descansar un rato. Estábamos sentadas en las escaleras cuando de repente
Un chico se nos acercó por detrás. Le preguntó a Hannah, ¿tienes un mechero? Ella dijo que no, y él se fue. Pero 15 minutos después regresó. Esta vez se quedó parado justo detrás de mí. Por el rabillo del ojo vi un movimiento en su mano. Me giré un poco más y lo vi tocándose frente a nosotras. Sentí cómo el corazón se me hundía en el estómago. Abrí rápidamente el móvil y le escribí a Hannah. Creo que se está masturbando. Las dos nos quedamos paralizadas. Luego se sentó al lado de Hannah, tan cerca que le rozaba el brazo. Yo fingí estar hablando por teléfono, esperando que se fuera. Él miró a Hannah y preguntó, «Ella se llama Nadia». Hannah se asustó al instante y respondió, «Pregúntaselo tú». Pero yo seguía haciendo como que hablaba con alguien. Unos minutos después apareció un guardia de seguridad. Le dijo al chico, llamémosle Antonio. «¿Qué pasa, Antonio?» «Pasando el rato con estas chicas». Yo tenía el miedo escrito en la cara. «¿Cómo no lo ve?», el guardia añadió. «Bueno, si me entero de que 2 chicas blancas desaparecen, ya sé a quién culpar». En ese momento me sentía aún peor. El guardia se fue, pero nosotras seguíamos ahí, paralizadas. Poco después apareció un amigo de Antonio y nos dijo, «¿Quieren entrar?». Finalmente reuní el valor para decir no, inventando que tenía que irme con mi prima. Al levantarnos, el amigo de Antonio se puso delante de mí y repitió, «Vamos, solo un ratito». Volví a negarme y Hannah y yo nos dirigimos a la salida. Mi casa estaba justo arriba de la colina y entonces empezaron a seguirnos. Al entrar en un túnel, Hannah me susurró, «Quítate los zapatos para correr más rápido». No queríamos que supieran hacia dónde íbamos. Así que ahí estábamos, descalzas, corriendo como si nos fuera la vida en ello. Llegamos a mi calle, subimos a mi casa y nos escondimos en el pasillo trasero. Todo estaba en silencio. Solo se escuchaba mi jadeo y el latido de mi corazón en los oídos. Miré a Hannah, aterrorizada, agazapadas tras la pared, vigilando la puerta de cristal por si aparecían. Con el tiempo logramos calmarnos. Pensé que todo había terminado. Hasta la mañana siguiente. Cuando abrí MySpace tenía un mensaje suyo. «Solo quiero que sepas que sé en qué casa vives», con el nombre de mi calle. Lo bloqueé de inmediato y jamás volví a pasar por ese edificio. Semanas después supe que estaba en la cárcel. Y ahora a mis 25 años sigue entre rejas. No sé qué hizo, pero solo espero nunca volver a encontrármelo. Al menos no fuera de una celda.